¿Qué ocurre realmente cuando el ser humano abandona la cuna que lo vio nacer? La cruda y aterradora verdad es que nuestro cuerpo, perfeccionado por millones de años de evolución terrestre, no fue diseñado para sobrevivir entre las estrellas. Sintoniza el universo a través de la estática. Bienvenido de nuevo a la frecuencia de Cosmos VHS. Antes de abrir la escotilla y adentrarnos en las consecuencias biológicas del espacio profundo, te pido que pulses el botón de me gusta y te suscribas al canal. Tu apoyo es el soporte vital que nos permite mantener esta vieja antena emitiendo archivos desclasificados hacia el vacío. Acomódate, ajusta el tracking de tu pantalla y acompáñanos. Hoy vamos a descubrir el oscuro y silencioso precio físico que 4 seres humanos acaban de pagar por viajar más allá de la Luna. Han vuelto. Los 4 astronautas de la histórica misión Artemis II acaban de regresar a la Tierra después de pasar 10 largos días inmersos en la implacable oscuridad del espacio profundo. Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen viajaron más lejos de nuestro frágil planeta azul de lo que ningún otro ser humano se había atrevido a ir en más de 50 años. Acaban de completar un hito que la humanidad no había logrado rozar desde los gloriosos y lejanos días del programa Apolo. Y cuando la cápsula Orión finalmente amerizó y las cámaras del mundo entero los enfocaron, los vimos salir. Regresaron vivos, sonrientes, triunfantes y profundamente orgullosos. Pero detrás de esas sonrisas para la prensa, bajo sus pesados trajes de vuelo, sus propios cuerpos cuentan una historia muy diferente y perturbadora. Una historia de transformaciones físicas brutales e invisibles, cambios celulares y estructurales profundos que comenzaron a destrozarlos desde el primer milisegundo en que los motores de los cohetes vencieron la gravedad de la Tierra, y que, espeluznantemente, siguen ocurriendo en su interior incluso ahora que están de regreso en casa. En esta cinta de archivo vamos a desclasificar exactamente qué le pasó a sus cuerpos en el vacío, por qué ocurre este deterioro acelerado y por qué entender este sacrificio físico es la única llave que le permitirá a la humanidad algún día sobrevivir a un viaje hacia Marte. Empecemos por lo más fundamental de nuestra existencia, la tiranía de la gravedad. Nosotros y todos nuestros ancestros hemos vivido toda nuestra vida bajo el yugo de una fuerza invisible y constante que nos aplasta hacia el suelo a 9.8 metros por segundo al cuadrado. Esa fuerza, aunque nunca la notamos conscientemente, es el arquitecto maestro de nuestra biología. Es la única razón por la que nuestros músculos tienen que trabajar y contraerse cada vez que damos un paso. Es la razón por la que nuestros huesos absorben calcio y se mantienen tan densos y duros como el acero. Y es el motivo por el cual el músculo de nuestro corazón tiene que bombear sangre con una fuerza brutal para vencer la gravedad y llevar oxígeno hasta nuestro cerebro. Pero, en el momento en que esa fuerza desaparece y entras en la microgravedad del espacio profundo, el cuerpo humano, que es una máquina de supervivencia extremadamente eficiente, toma una decisión rápida y aterradora. El cuerpo se da cuenta de que ya no necesita sostener su propio peso, y empieza a desmantelarse a sí mismo, y lo hace infinitamente más rápido de lo que cualquier persona podría imaginar. Los médicos e investigadores de la NASA han comparado pasar 10 días flotando en el espacio con estar 10 días postrado en una cama de hospital, en coma inducido, sin mover absolutamente un solo músculo. Si alguna vez has pasado por una gripe fuerte y has estado un par de días en la cama, sabes lo débil, tembloroso y frágil que te sientes al intentar ponerte de pie. Ahora, multiplica esa degeneración por 1000. Sin gravedad no hay fricción, no hay resistencia. No hay absolutamente nada que obligue a tu masa muscular a esforzarse. Los músculos esqueléticos de los astronautas, los pilares que usamos para movernos y mantenernos erguidos, comienzan a atrofiarse y a consumirse visiblemente en cuestión de días. Pero el esqueleto sufre un destino aún peor. Los huesos, al no tener que soportar el castigo del impacto de caminar o cargar el peso del torso, reciben la orden biológica de dejar de regenerarse. Empiezan a expulsar el calcio y a perder minerales vitales a través de la orina. Se vuelven porosos, frágiles, como tiza. Esto no es simple ciencia ficción especulativa. Es el oscuro peaje fisiológico que la NASA lleva documentando durante décadas en los cobayas humanos de la Estación Espacial Internacional. Pero ahora, por primerísima vez en la era moderna, los sensores biomédicos estaban midiendo este rápido deterioro mucho más allá de la órbita baja terrestre. En el duro espacio profundo, donde los efectos y el estrés son potencialmente más devastadores. Para intentar frenar esta canibalización celular,
los ingenieros de vuelo tuvieron que diseñar una máquina de tortura espacial específica para la pequeña cápsula Orión, un dispositivo llamado Flywheel. Imagina un aparato del tamaño de una caja de zapatos grande, basado en la resistencia inercial. Este dispositivo obligaba a la tripulación a realizar extenuantes rutinas de ejercicio cardiovascular y de fuerza bruta, simulando tener que levantar hasta 180 kilos de peso muerto. Todo esto atados con arneses dentro de un hábitat metálico presurizado que no es más grande que el baño de tu casa. Pero la cruda realidad médica es que, incluso sudando horas en esa máquina, el cuerpo no puede ser engañado del todo. Los cambios degenerativos son ineludibles. Pasemos ahora a otro efecto, mucho más visual e inmediato, que transforma a los humanos en criaturas alienígenas en el espacio: el aterrador desplazamiento de fluidos. Aquí en la Tierra, la implacable gravedad tira de nuestra sangre, nuestra linfa y nuestros líquidos corporales, manteniéndolos concentrados y estancados principalmente en el abdomen, las piernas y la parte baja del cuerpo. Pero cuando esa gravedad se apaga de golpe al cruzar la atmósfera, se desata el caos interno. Alrededor de 2 litros completos de líquido abandonan repentinamente las piernas y migran como una marea silenciosa hacia arriba, hacia el torso y el cráneo. El resultado visible es que los astronautas desarrollan inmediatamente lo que la medicina espacial llama cara de luna llena. El rostro se hincha grotescamente, los ojos se ven inflamados, acuosos y abultados, las venas del cuello se dilatan como cuerdas a punto de estallar. Toda esa sangre y líquido en el cráneo produce la constante y opresiva sensación de estar colgado boca abajo, provocando una congestión nasal tan profunda y permanente que uno de los sentidos humanos más básicos simplemente se apaga. Sí, en el espacio, los astronautas están prácticamente ciegos olfativamente. No pueden oler absolutamente nada. La comida les sabe a cartón hervido. Aunque, según admiten los propios veteranos del espacio en entrevistas extraoficiales, perder el sentido del olfato podría ser una auténtica bendición biológica, considerando que 4 adultos aterrorizados y sudorosos tienen que compartir un espacio cerrado diminuto durante 10 días, reciclando el mismo aire muerto, sin acceso a una ducha de agua corriente. Pero más allá de la anécdota escatológica, este brutal desplazamiento de líquidos tiene consecuencias siniestras. La intensa presión hidráulica que se acumula dentro de la cabeza empieza a aplastar silenciosamente la parte posterior de los ojos. Los nervios ópticos se inflaman. Se ha documentado en docenas de astronautas en misiones de larga duración que esta presión intracraneal empuja y deforma físicamente la esfericidad del globo ocular, aplanándolo por detrás, causando problemas de visión severos que en algunos casos oscuros no se revierten jamás y se vuelven un daño permanente. En el caso de Artemis II, por ser una misión de exploración muy corta, los médicos de la NASA confían en que este aplastamiento ocular sea solo temporal. Pero créeme, los están monitoreando de cerca con escáneres de retina cada semana. Y si los ojos sufren, el interior del cráneo se convierte en una casa de los horrores para otro órgano fundamental, el oído interno. El sistema vestibular. Este pequeño y primitivo órgano, alojado en las profundidades de nuestro cráneo, es el giroscopio de la humanidad. Es el responsable de nuestro equilibrio, de saber, sin mirar, dónde diablos está arriba y dónde está abajo, de coordinar cada movimiento que hacemos. En el vacío, al flotar sin la referencia constante del peso de las minúsculas piedras de calcio en nuestro oído, el sistema entra en un colapso de error crítico. El cerebro se vuelve loco, no sabe cómo procesar la información, el oído interno tiene que ser forzado a ignorar milenios de evolución y reconfigurarse por completo. Durante los primeros días de la misión, esto produce violentos y espantosos ataques de mareo, náuseas incontrolables y una desorientación total. La NASA lo llama asépticamente síndrome de adaptación espacial, el mal del espacio. Pero el verdadero terror fisiológico, el golpe de gracia, llega en el momento exacto del regreso. Cuando la cápsula Orión penetró en la atmósfera, ardiendo como un meteoro, y la gravedad apareció de nuevo, golpeándolos de frente con la brutal fuerza de varias gravedades terrestres al desacelerar. El oído interno de los astronautas tuvo que ser arrancado de su letargo y recalibrado otra vez. Y ese es un proceso violento que puede tardar entre 3 y 5 días en completarse. Durante esa primera semana en la Tierra, los héroes del espacio están indefensos. Intentar caminar en una simple línea recta es un desafío hercúleo. Mantenerse de pie sin tambalearse provoca mareos intensos y sudores fríos. Y el simple y trivial acto de levantarse de una silla
provoca que la sangre, que había estado estancada en el cerebro durante 10 días, caiga de golpe hacia las piernas vacías. La bajada de presión arterial es tan salvaje y repentina que el cerebro se queda sin oxígeno en un segundo, haciendo que los astronautas, si no tienen cuidado, se desplomen y se desvanezcan contra el suelo. La NASA tiene un nombre clínico muy elegante para este desmayo: intolerancia ortostática. Y fue una preocupación tan seria y letal que los 4 astronautas de Artemis II tuvieron que enfundarse durante la violenta maniobra de reentrada en unos aparatosos y apretados pantalones especiales, un traje de compresión táctico diseñado ex profeso para exprimir mecánicamente sus piernas, mantener la presión sanguínea estable a la fuerza y evitar que la sangre se drenara de sus cerebros al recuperar el contacto con la Tierra. Pero dejemos atrás los huesos porosos, los mareos y la sangre. Hablemos del gran demonio de la astrofísica, el asesino invisible, el enemigo que más aterroriza a los científicos porque no se ve, no se huele, no se siente, y sin embargo es capaz de alterar y destrozar el cuerpo humano a nivel molecular en completo silencio. La radiación cósmica. Aquí en la superficie de la Tierra vivimos engañados bajo una inmensa y piadosa burbuja invisible, la magnetosfera. El campo magnético del planeta actúa como un gigantesco escudo deflector que atrapa y desvía la inmensa mayoría de las tormentas de radiación mortales que el Sol y el espacio profundo nos arrojan cada segundo. Incluso la Estación Espacial Internacional, a 400 kilómetros de altura, orbita cómodamente refugiada dentro de las entrañas de esta burbuja magnética protectora. Pero Artemis II fue diferente, abrió las puertas del infierno. Por primera vez en más de 5 décadas, 4 seres humanos de carne y hueso rompieron esa burbuja, atravesaron los temibles cinturones de Van Allen y se adentraron en las oscuras y gélidas aguas del espacio profundo absoluto. Allí donde el escudo de la Tierra ya no te protege, allí donde la radiación cósmica galáctica, generada por supernovas lejanas, azota con una furia y una intensidad incomprensible. Y no hay manera física de blindarse completamente contra ella. Los ingenieros aeroespaciales se plantearon desesperadamente añadir planchas masivas de plomo y polímeros gruesos a la nave Orion. Pero la física de los cohetes es implacable. Agregar suficiente material denso para bloquear la radiación haría que la nave fuera tan colosalmente pesada que ningún cohete en la Tierra tendría la fuerza para sacarla de la plataforma de lanzamiento. Además, el universo tiene un oscuro sentido de la ironía. Cuando las partículas cósmicas de altísima energía, que viajan casi a la velocidad de la luz, chocan contra las paredes metálicas de la cápsula, el impacto destroza los átomos del metal, produciendo una tormenta radiactiva interna, lo que los físicos llaman radiación secundaria, una cascada de neutrones rebotando en el interior de la cabina, que puede ser incluso peor y más letal para los tejidos blandos que la radiación original de afuera. Básicamente, los astronautas no tuvieron más remedio que sentarse allí y ser bombardeados a niveles de radiación penetrante que ningún ser humano moderno había enfrentado jamás. Esta radiación de alta energía atraviesa el fuselaje, la piel y el cráneo como si no existieran. Impacta directamente en los núcleos de las células, rompiendo microscópicamente y destrozando las cadenas de ADN humano. Los efectos de este bombardeo no son una broma. Aumentan drásticamente el riesgo de desarrollar mutaciones y cánceres agresivos en el futuro. Calcifican las arterias afectando el sistema cardiovascular, destruyen los glóbulos blancos aniquilando el sistema inmunológico e incluso perforan el cerebro, produciendo microlesiones que pueden llevar a efectos neurodegenerativos y deterioro cognitivo a largo plazo. Afortunadamente para el equipo de Artemis, en un viaje tan corto de 10 días, la dosis radiactiva acumulada en sus cuerpos no es lo suficientemente alta como para causarles la terrible enfermedad por radiación aguda y la muerte por envenenamiento en el acto. Pero el daño a largo plazo ya está hecho. El reloj genético ha sido alterado, y los científicos de la NASA van a rastrear la sangre y buscar células mutadas en estos 4 astronautas durante el resto de sus vidas. Y esto nos lleva directamente al aspecto más perturbador, distópico y de pura ciencia ficción de toda esta misión: los experimentos en tiempo real. Porque Artemis II no fue solo un viaje de exploración, fue el laboratorio de biología extrema más lejano jamás concebido por el ser humano. Los astronautas participaron voluntariamente en un programa llamado Space Flight Standard Measures. Meses antes del ensordecedor lanzamiento, los 4 tuvieron que someterse a decenas de pruebas. Donaron litros de sangre, saliva y orina para establecer una línea base de su salud biológica terrestre. Fueron escaneados de la cabeza a los pies.
Y durante los 10 días que flotaban solos en la negrura, rodeando la luna oculta, ellos mismos usaron jeringas y sensores para seguir extrayéndose muestras, monitorizando como si fueran máquinas cómo sus propios cuerpos se iban descomponiendo a merced del vacío. Pero el experimento más futurista y espeluznante de todos, el que parece sacado de una pesadilla cibernética, viajaba con ellos en la misma cabina. El experimento de los avatares biológicos. Meses antes de subir a la nave, científicos del gobierno tomaron a los 4 astronautas y, mediante dolorosas punciones óseas, les extrajeron células madre puras y reales de su médula ósea. Cultivaron esas células humanas en el laboratorio y las insertaron en diminutos dispositivos transparentes, apenas del tamaño de un pequeño pendrive USB. La ciencia los llama organ chips, chips de órganos. Estas cápsulas de plástico, bombeadas con nutrientes y llenas de tejido medular vivo perteneciente a los propios tripulantes, viajaron encapsuladas dentro de la nave Orión durante todo el viaje a la Luna. Fueron expuestas a exactamente la misma monstruosa radiación secundaria, a la misma falta de gravedad y al mismo frío cósmico que sus contrapartes humanas. La inquietante idea de la NASA es que estos microchips actúen como muñecos vudú científicos, como avatares biológicos perfectos, permitiendo a los patólogos estudiar bajo el microscopio, en tiempo real y célula por célula, cómo el espacio exterior destroza la fábrica humana sin tener que extirparle trozos de hueso a la tripulación al regresar. Los resultados clasificados de estos perturbadores chips de carne podrían ser la última esperanza para inventar escudos magnéticos portátiles o medicinas de reparación genética que permitan diseñar protocolos de protección antes de enviar al primer humano en el letal y larguísimo viaje de 1 año hacia Marte. Y aquí, finalmente, encontramos un pequeño resplandor de esperanza en medio de tanta degradación. Gracias a que la misión duró apenas unos cientos de horas, el cuerpo humano, con su asombrosa resiliencia, se adaptará. La mayoría de estos monstruosos efectos físicos que sufrieron Weissman, Glover, Koch y Hansen son reversibles. Tras meses de dolorosa fisioterapia y rehabilitación intensa en la Tierra, sus músculos atrofiados recuperarán la masa y la fuerza perdida. Sus esqueletos volverán a calcificarse, su atormentado oído interno dejará de engañarlos, el agua abandonará sus cráneos, la ceguera espacial retrocederá. Físicamente sobrevivirán. Pero hay una verdad innegable: psicológica y mentalmente, jamás, nunca volverán a ser las mismas personas que subieron a ese cohete. Porque más allá del dolor articular y el zumbido de la radiación, existe algo que todos los exploradores del vacío describen casi con lágrimas en los ojos, un choque cognitivo profundo y silencioso que los psiquiatras llaman el overview effect, el efecto panorámico. Es ese momento aplastante en el que, flotando en el frío espacio profundo, te asomas a una pequeña ventana de cristal y ves a la Tierra, nuestro hogar, pequeña, aterradoramente sola, frágil y brillante en medio de un océano incomprensible de oscuridad absoluta y muerte infinita. Christina Koch, Victor Glover, Reed Wiseman y Jeremy Hansen miraron por esa ventanilla y vieron a toda la humanidad, todas nuestras guerras, nuestros sueños y nuestra historia caber detrás del horizonte yermo de la luna. Vieron con sus propios ojos desnudos la infinita, negra e implacable cara oculta de la luna, un paisaje muerto que ningún ser humano vivo había contemplado en medio siglo. Y al caer de vuelta a los océanos de la Tierra, regresaron siendo completamente diferentes, alterados no solo a nivel genético, sino en su comprensión más profunda de la realidad y del lugar que ocupamos en la oscuridad. Sus frágiles cuerpos humanos pagaron el duro precio que cobra el universo, pero la información arrancada de su sufrimiento, cada célula de médula destrozada, cada muestra de orina analizada, cada alteración en su ritmo cardíaco documentada en los servidores, podría ser, muy pronto, la única diferencia entre que la próxima tripulación logre pisar las arenas rojas de Marte y volver a casa viva o que se convierta en polvo estelar en el intento. Artemis II no fue un simple vuelo de prueba ni una misión espacial glorificada. Fue el laboratorio biológico más extremo, cruel y valioso que la humanidad ha creado jamás en su historia. Y sus 4 valientes tripulantes fueron, simultáneamente, los científicos al mando y las ratas de laboratorio de nuestro futuro. Hemos llegado al final de nuestra cinta magnética. Y te aseguro algo: si has permanecido conmigo escuchando en la oscuridad hasta este preciso instante, ahora mismo comprendes mucho más sobre la supervivencia del cuerpo humano en el abismo del espacio que el 99% de las personas que caminan por este planeta.
Y si esta desclasificación biológica ha encendido tu curiosidad, es vital que pulses el botón de me gusta y te suscribas ahora mismo a Cosmos VHS. Activa la campana de tu radar para no perderte nuestras siguientes exploraciones a los misterios más fríos y aterradores del universo. Dirígete a la sala de control en los comentarios. Dime, sabiendo que tu cuerpo se atrofiaría, tu visión podría dañarse y sufrirías bombardeo radiactivo, ¿aceptarías un billete de ida para ser el primero en pisar Marte? Comparte esta emisión con alguien que ame la ciencia y no tema a las verdades incómodas. Mantén siempre la mirada fija en las estrellas. Nos vemos en el próximo archivo. Fin de la transmisión.